Buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que con ganas de comenzar esta sexta clase de la capacitación de integración escolar. Como siempre digo, a buscarse los auriculares de necesitarlos, tenerlos presentes siempre a mano, si hay ruido en casa, si estamos viajando, no sé dónde estarán escuchando la clase, pero si lo necesitamos, a ponernos los auriculares, cuaderno, lapicera, mate para aquel que nos esté acompañando, o café, o té, o algo rico, chicos, algo que nos acompañe en este proceso, ¿sí? Durante la clase. Así que, con todo preparado, con todo listo, dispongámonos entonces a empezar a trabajar sobre esta capacitación, ¿sí? Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos en condiciones? ¿Sí? Si podemos sumar algo rico al mate o al café acá, mejor todavía. Arranquemos. Antes de arrancar, vamos a arrancar con una ayuda a memoria. Recuerden siempre contextualizar las preguntas que vayan a hacer. ¿Sí? Si hay preguntas para hacer, contextualícenlas. Y recuerden también que la forma de comunicarnos es siempre a través de la página, del grupo de Face, mejor dicho, y no a través de mensajes personales. ¿Sí? Bien. Les voy a contar un poco cómo vamos a organizar la clase del día de hoy. La idea de la primera parte de la clase de hoy es hacer un repaso general para conseguir la integración de los contenidos dados en clase, ¿sí? Los contenidos del trabajo práctico, los contenidos estudiados y aprendidos por ustedes. Vamos a comenzar a cerrar, ¿sí? A armar, a integrar todos estos contenidos. Es por eso que ahora que ya tienen hecho el primer trabajo práctico, ¿sí? Y para hacerlo tuvieron que leer entonces el contenido del manual y además ya tienen el trabajo práctico número 2, vamos a proceder a abordar los núcleos temáticos más importantes de las unidades 5 y 6. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, a esta altura, ustedes ya deberían de tener otra mirada del contenido estudiado. Por lo tanto, seguramente puede ser que surjan nuevas dudas o que surjan nuevas inquietudes a la luz de estas semanas ya recorridas juntos. ¿Sí? Luego de todo este primer video, ¿sí? En un segundo momento abordaremos la unidad número 7 de la capacitación. Bien. Hace algunas clases comenzamos a ver la legislación, ¿sí? ¿Recuerdan? Las resoluciones, las normativas y los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Y focalizamos en un primer momento sobre los derechos humanos. Y dijimos que los derechos humanos eran aquellas condiciones instrumentales, esto algo repasamos también en la clase pasada, eran aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Es por eso que dijimos que encierran libertad, que encierran aquellas libertades, facultades, instituciones o inclusive reivindicaciones relativas a los bienes primarios, a los bienes básicos, que incluyen a todas las personas por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, inclusive sigue diciendo el texto, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los definimos como facultades inherentes a las personas, irrevocables,
inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Y dijimos que eran universales e igualitarios, ¿sí? Y cuando hablamos de universales, eran para todos los seres humanos e iguales al mismo nivel. Además, decíamos que la lista de los derechos humanos universales estaba recogida en 30 artículos que ratificó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y todo eso que recogió la Asamblea, ¿sí?, tomó el nombre de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dijimos que dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se incluían los derechos de las personas con discapacidad y que en la República Argentina era política de Estado, ¿sí?, en el cual el sistema de protección integral de las personas con discapacidad lo podíamos llegar a encontrar en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Además de la Constitución, ¿sí?, nuestro sistema legislativo presenta varias leyes que regulan, promueven, garantizan la atención integral de los discapacitados, su cobertura y además los medios para poder evitar la discriminación. Pero, a pesar de las leyes nacionales, provinciales, decretos, resoluciones, normativas, había firmado 2 convenios internacionales, ¿sí? A pesar de todo esto, la educación no siempre ha sido favorecida por la inclusión y por el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Es por eso que se han construido sistemas paralelos de educación. De un lado, la escuela común, diseñada y organizada según un marco cronológico curricular. Por el otro lado, la escuela especial, quien construye identidades especiales de abordaje de la educación. Decíamos que en este sentido hay que remarcar las diferencias existentes entre integración e inclusión, ¿sí? Esto hace rato que lo hemos venido trabajando. La integración, de hecho, es algo que tiene que ver con el trabajo, con el segundo trabajo. La integración estaría caracterizada por pedir concesiones a los sistemas, ¿sí?, conseguir una inserción parcial y condicionada por una adaptación de las personas con discapacidad a las necesidades de los modelos que ya existen en la sociedad. Es el niño el que se debe adaptar al sistema, el niño con discapacidad el que se debe adaptar al sistema que ya existe en la sociedad, ¿sí? Es decir, se hacen solamente ajustes, ¿sí?, por defender el derecho de las personas con discapacidad. Ajustamos, acomodamos. Mientras que la inclusión era mucho más profunda, ¿sí? Mientras que en la inclusión la inserción es total e incondicionada, que exige rupturas en los sistemas. La sociedad busca la forma de adaptarse para atender las necesidades de todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, ¿sí?, y defiende el derecho de todas las personas, con o sin discapacidad. Dentro del marco legal presente, estuvimos charlando, ¿se acuerdan?, sobre la Ley Nacional de Educación. Esa ley, la 26.206, que fue sancionada en el año 2006. Esa ley que es la normativa que regula y enmarca el funcionamiento del sector educativo a un nivel nacional, ¿sí?, en la cual aparecen los principios, los derechos, las garantías, ¿sí?, los derechos y las obligaciones de los distintos actores de la comunidad educativa, la organización,
el esquema del sistema educativo y los objetivos de los distintos niveles y modalidades de educación. Esta ley dispone el derecho a enseñar y el derecho a aprender, dispone la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Dispone a la educación, dispone, mejor dicho, que la educación es una prioridad nacional para construir una sociedad justa. Además, dice que el Estado nacional y las provincias tienen la responsabilidad principal e indelegable de prever una educación integral, permanente y de calidad. ¿Para quiénes? Para todos los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, la gratuidad y la equidad. ¿Qué dispone también esta ley? Que el Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional. ¿Se acuerdan esto del objetivo que tenía el Estado de consolidar la unidad nacional? Antes desde la homogenización, después desde la heterogenización, pero esto de conformar la unidad nacional. Esta ley también tiene fines. ¿Cuáles son los fines de la ley 26.206? Por ejemplo, habla de la calidad educativa, de la igualdad de oportunidades, de la educación integral, de fortalecer la identidad nacional, de respetar la diversidad cultural, de priorizar a los sectores desfavorecidos, de garantizar los derechos de los niños, ¿sí? Y su permanencia en el sistema, del manejo de nuevos lenguajes, de propuestas pedagógicas innovadoras para los alumnos, ¿sí? De propuestas pedagógicas para los alumnos con necesidades educativas especiales. Habla y hace referencia a lo que es la formación artística, la formación cultural, el cómo combatir la discriminación es uno de los fines de la educación que aparece en esta ley, entre otras cosas. Además deja en claro la obligatoriedad, ¿sí? Dicen que todos los habitantes deben ir o integrarse al sistema educativo desde los 5 años hasta la finalización de la escuela secundaria. Va a organizar el sistema educativo en 4 niveles: inicial, primario, secundario y terciario, y en 8 modalidades: la especial, la artística, la técnica profesional, la rural, la permanente en jóvenes y adultos, la intelectual, la intercultural bilingüe, la que se suele dar en contexto de privación de la libertad, es decir, en penales o en instituciones, ¿sí?, del sistema carcelario, y la domiciliaria y hospitalaria. Después seguimos avanzando y desarrollando contenidos en lo que se refería a los diagnósticos y métodos. Y dijimos, ¿sí?, en la última clase, o abordamos, mejor dicho, en la última clase, ¿sí?, los temas del diagnóstico, los métodos y el trabajo en equipo. Todo esto en relación siempre a la integración de alumnos con necesidades educativas especiales en el contexto de la escuela inclusiva. Decíamos que una vez diagnosticado, o dijimos que una vez diagnosticado el niño, ¿sí?, se atravesaba por diferentes fases. En una de las primeras fases diagnósticas se pasa por diversos estadios. Uno de ellos era la familia, quien ante el diagnóstico podía entrar en un estado de shock o de profunda conmoción, podríamos llegar a decir, ¿sí?, que en este momento uno debe poner especial atención en
cómo interioriza la información cada uno de los miembros de esa familia y además cómo afecta esta situación a los propios proyectos de vida de cada integrante de esta familia. Puede darse también que algunos integrantes de la familia se encuentren atravesando un momento de ira, de rabia, de culpabilidad, ¿sí? O que se encuentren atravesando un momento de búsqueda de información de esta patología, ¿sí? Otros miembros de las familias pueden persistir en la negación de esta nueva situación. Esto no está pasando, esto no es real, están equivocados, no es así, ¿sí? Puede darse también la desconfianza o la irritabilidad hacia los profesionales que diagnosticaron. Uno deposita, proyecta, se enoja en el profesional por la situación que está atravesando, ¿sí? Pero una vez que uno pasa o supera esta primera parte diagnóstica, la familia se acerca a la escuela, ¿sí? Una vez que la familia se acerca a la escuela, podríamos decir, se puede ya acercar a partir o desde los 3 años de edad, en la que los niños y las niñas tienen la opción de estar escolarizados. Entonces, con el diagnóstico en mano, muchas familias ya se acercan a una escuela a escolarizar a los niños, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta la finalización del secundario. Es necesario que el diagnóstico enfatice las acciones que podemos realizar para ayudar al alumno. Y no solamente que el diagnóstico sirva solamente para ponerle un nombre, un rótulo, una etiqueta a los problemas, ni tampoco para determinar la etiología, el origen de estos problemas, ¿sí? Además, el diagnóstico debe remarcar las capacidades del niño sin perder de vista sus limitaciones. Entonces, los profesores deben tener un claro, o deben tener muy en claro, más que claro, deben tener muy en claro que en una discapacidad, ¿sí? No hacemos referencia solamente al niño, no es una condición que solamente está en el niño, sino que el ambiente también juega su parte. En la etapa diagnóstica intervienen diferentes profesionales, ¿sí? En el proceso de detección de los niños que pueden presentar necesidades educativas especiales, ¿sí? Intervienen diferentes profesionales. Y básicamente este proceso de detección tiene 3 etapas. Dijimos, ¿sí? La primera etapa, que tenía que ver con la realización de la evaluación inicial o diagnóstica del grupo. La segunda etapa, que tenía que ver con la evaluación más profunda de algunos niños. Esto es lo que iba haciendo la institución, ¿se acuerdan? La tercera etapa, la solicitud de evaluación psicopedagógica. Evaluamos al grupo de manera inicial, evaluamos más profunda algunos casos que nos parezcan sospechosos o que vemos diferentes y por último, ¿sí? Después si hay algún caso se da una evaluación psicopedagógica. Estos profesionales, ¿sí? Serán quienes brindarán los apoyos específicos para la evaluación y para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes, dentro de un ámbito o dentro del ámbito de la educación común, en todos sus niveles y en las instituciones de la comunidad. Bien, avancemos un poquito más con el tema de los profesionales, ¿sí? Además, estos profesionales van a evaluar al alumno en diferentes aspectos generales, como por ejemplo en sus capacidades, en sus discapacidades, en sus limitaciones, en sus necesidades de apoyo,
en su historia educativa y escolar, en el estilo de aprendizaje, ¿sí? Y cuando hablamos de estilo de aprendizaje hacemos referencia al modo que posee cada alumno de acuerdo con su necesidad educativa específica para construir sus propios aprendizajes, ¿sí? El estilo de aprendizaje contempla desde las condiciones físicas ambientales en que el alumno se encuentra de manera concreta trabajando más cómodo, hasta las materiales y el tipo de lenguaje, ¿sí? Todos actúan como facilitadores del aprendizaje o como obstáculos del aprendizaje, ¿sí? Y además hay que tener en cuenta las respuestas ante las propuestas que uno pueda dar de manera alternativa de intervenciones en relación al docente, al uso de nuevas estrategias, a la reorganización de los contenidos, de los recursos facilitadores de la comprensión, entre otras tantas cosas. También hablamos en su momento de, no sé si se acuerdan, ¿sí? Y si no se acuerdan, a repasar, también hablamos, me perdí yo, ahora el que se perdió fue el profesor. Hablamos de los diferentes contextos a tener en cuenta. ¿Se acuerdan? Ahí está. Me había quedado colgado con algo pensando en algo de la historia diagnóstica de los estilos de aprendizaje. Estaba repasando en la cabeza si se los había dicho o no esta idea de que el estilo va a estar marcado por la necesidad educativa específica que cada alumno tenga, ¿sí? Y cómo se construyen los alumnos sus propios aprendizajes teniendo en cuenta esto. Me había quedado pensando si se los había dicho o no, y dije si se los di, y ahí me perdí. Retomo. Esto es en vivo, como si fuese una clase en vivo en directo. Hablamos también de los contextos a tener en cuenta, ¿sí? Y hablamos del contexto familiar, del contexto social y del contexto educativo, ¿sí? En relación al contexto familiar, dijimos que es ese contexto que tiene en cuenta las características de las familias, ¿sí? Las partes o los aportes socioeconómicos, culturales, psicológicos. Además, hablamos de las expectativas de los padres, el apoyo emocional, la cooperación. Hablamos de los vínculos, de las relaciones, de la comunicación, de los tipos de comunicación, de los hábitos, de las pautas vinculadas a la educación, de los recursos de los cuales dispone la familia, de las posibilidades educativas, ¿sí? Del entorno familiar, entre otras tantas cosas relacionadas, ¿sí? Al contexto familiar. También hablamos del contexto social, y esta idea de que cuando hablamos de contexto social hablamos de las características de la comunidad y el medio en el que interactúa ese alumno, las características de la comunidad y las características del medio en el cual el alumno se encuentra inserto, y además la influencia que esta comunidad y que este medio tiene sobre las necesidades educativas del alumno, ¿sí? A ver, específicamente también sobre la autonomía con que se maneja ese alumno, su vinculación, los tipos de interacciones que establece con el medio, los recursos, las posibilidades educativas las posibilidades educativas de este paciente, de este alumno en particular, ¿sí? Los apoyos que uno puede brindarle. Todo eso entra dentro del contexto social. Pero también existe el contexto educativo, el tercer y último contexto. Acá ya enfocamos, mejor dicho, a un sector determinado, ¿sí? A ver, este contexto hace referencia a la necesidad de análisis,
de las características de las intervenciones que hacen las instituciones educativas, ¿sí? Y además del sentido de cooperación que hay. Entonces, ¿cómo interviene cooperativamente el sistema educativo en este niño? ¿Sí? Acá lo que podemos hacer es analizar la adaptabilidad de las propuestas que se proponen, de las propuestas curriculares. Podemos analizar las estrategias de abordaje que se pensaron para favorecer al aprendizaje, ¿sí? Entre otras tantas cosas. Todo lo vinculado al sistema educativo entraría dentro de este contexto. También, por el mismo precio y también la clase pasada, hablamos del proceso de integración. Y dijimos que en este proceso los equipos de trabajo debían construir diferentes tipos de acuerdo que iban a ir desde lo pedagógico y lo didáctico, pasando por lo organizativo, por lo administrativo y además, fundamental, la relación con la familia. ¿Sí? La integración, como dijimos, implica un proceso de cambio que responsabiliza y que compromete a todos y a cada uno de los niveles educativos, de los niveles del sistema educativo. Por eso es necesaria la construcción de acuerdos entre los equipos intervinientes con relación al proceso de identificación, ¿sí? Y además con los equipos intervinientes con relación al proceso de valoración de las necesidades educativas específicas del sujeto de aprendizaje. Hay varios equipos interviniendo, es necesario que haya entonces un proceso de trabajo en conjunto entre los diferentes equipos, entre el equipo de la escuela, de profesionales que trabajan dentro de la escuela, entre el equipo de profesionales que atienden como paciente a este alumno concreto. Para lograr, ¿sí?, una auténtica, verdadera inclusión en la escuela, ¿sí?, con niños que tengan necesidades educativas especiales, es sumamente importante, sumamente necesario el trabajo en equipo y la elaboración de estos acuerdos. Para que este trabajo sea fructífero es necesario, ¿sí?, que exista, que se dé, que este proceso se caracterice por una comunicación fluida entre las personas, ¿sí?, entre los integrantes de estos equipos. Una comunicación fluida basada en relaciones de confianza, en relaciones de apoyo mutuo, y que se centre en las metas trazadas por los equipos en un clima de confianza y de apoyo recíproco entre sus integrantes, donde comience a aparecer la competencia, donde comienza a aparecer el egoísmo o el retaseo en la colaboración, comienzan a surgir los problemas. Lamentablemente los problemas se ven reflejados ¿en quién? En un niño con necesidades educativas especiales, que además de tener esta particularidad tiene que cargarse o verse afectado por la inoperancia o por las miserias, vamos a decirlo con otras palabras, y que quede claro, de los equipos intervinientes, de los integrantes de los equipos intervinientes, ¿sí? Ya para ir cerrando, no quiero dejar afuera de estos acuerdos, ¿sí?, o de este engranaje del que estábamos hablando, de la importancia o de la necesidad del tejido de una red, no solamente entre los diferentes equipos, sino también que esta red debe integrar a la familia. Y justamente la familia es uno de los temas que vamos a abordar en la unidad
siguiente. ¿Sí? Chicos, este video fue un poco cortito, ¿sí? Hicimos un repaso en la integración de contenidos por todo lo que estuvimos explicando para cerrar con un moño todos los contenidos que estuvimos abordando hasta ahora, ¿sí? Y de esta manera cerramos esta parte entonces de la capacitación y habilitamos a comenzar después del break con la unidad 7 donde vamos a trabajar familia. Chicos, en un ratito nos estamos viendo.